Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 16. Llegamos al capítulo 16 de Génesis y vamos a leer la historia de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Y el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo. Y le llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos, la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Y Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando dio a luz a Ismael. ¿Oramos? Señor, quiero pedirte que nos ayudes a poder verte a través de este capítulo de tu palabra, Señor. Que podamos aprender quién sos, que podamos aprender nuestra necesidad profunda de descansar en tu cuidado sobre nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿alguna vez les ha pasado de querer ayudar a alguien que estaba haciendo una tarea de la que usted no entiende absolutamente nada? A veces a los hombres nos pasa que queremos ayudar a nuestras esposas en las tareas de la casa y les terminamos dando el doble de trabajo del que tenían antes, ¿o no? ¿Sí? También les pasa a nuestras esposas que nos ponemos a hacer cosas de la casa y están ahí atrás opinando de cómo hay que usar la herramienta, de dónde hay que poner. No, cuando no entendemos nada, en lugar de ayudar, ¿qué hacemos? Estorbamos, ¿no es cierto? Estorbamos. Teníamos un amigo que una vez nos visitaba en la casa y nos dijo: ¿en qué te podemos ayudar? Y yo le dije: anda, sentate. Anda, sentate. Con eso nos ayudas un montón. Porque cuando queremos ayudar y no entendemos nada de lo que se está haciendo, en lugar de ayudar, ¿qué hacemos?
complicamos todo. ¿Bien? Bueno, esta es la historia de un hombre y una mujer que quisieron ayudar a Dios a cumplir la promesa de tener un hijo y en lugar de ayudar, ¿qué hicieron? Lo complicaron todo. ¿Bien? Lo complicaron todo. Como hemos visto la semana pasada, el Señor había hecho un pacto con Abraham en donde se había comprometido con él a cumplir la promesa de darle un hijo y darle la tierra de Canaán. Nosotros sabemos que el Señor iba a cumplir esa promesa como un medio para algo más grande que era bendecir a todas las familias de la tierra. Traer, o mejor dicho, revertir todo lo que el pecado había introducido en este mundo. ¿Bien? Pero ¿qué pasó? 10 años habían pasado desde la primera vez en que Dios le había hecho esta promesa a Abraham y Sara. Abraham y Sara eran gente muy adulta y ya empezaban como a pensar, bueno, ¿cómo es que Dios va a darnos un hijo? ¿Sí? Leímos acá, Abraham tenía 86 años en esta historia. ¿Sí? A eso se sumaba que Sara era una mujer infértil. La esposa de Abraham no podía tener hijos. Entonces llegó un momento en donde la desesperación fue tal que Abraham y Sara, más específicamente Sarai, empezaron a buscar la manera en la cual ellos podían ayudar a Dios a cumplir con su promesa. ¿Bien? Y de esto se trata esta historia. De esto se trata esta historia. Se trata de un hombre y una mujer intentando ayudar a Dios a hacer algo de lo que ellos no entendían absolutamente nada. ¿Bien? Y esta historia, como la mayoría de las historias que venimos viendo en Génesis, también es una historia que tiene 2 escenas. ¿Bien? La primera sucede en la casa de Abraham. Esta historia comienza contándonos cómo Sarai diseña un plan para poder darle un hijo a Abraham. ¿Bien? Nosotros, si ustedes prestaron atención a la historia, es una historia bastante cruda, ¿no es cierto? Bastante fuerte cuando leemos que Sarai se presenta delante de su esposo Abraham y le dice, mira, el Señor no me permitió tener hijos, yo te voy a dar a mi sierva, a mi esclava personal, y quiero que tengas un hijo con ella. Y ese va a ser el hijo que yo te voy a dar. Eso le dijo Sara. Esto, si bien esto era una costumbre de aquella época, era común en aquella época que las mujeres que no podían tener hijos hicieran esto, bien, esto es absolutamente contrario al diseño de Dios para la familia y para el matrimonio. Bien, por 2 razones. Primero, porque el Señor cuando pensó el matrimonio, pensó en una relación entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y varias mujeres. Y en segundo lugar, porque el Señor cuando pensó el matrimonio, como hemos leído en Génesis 2, el Señor lo pensó como una respuesta a la soledad del hombre y de la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. No lo pensó solamente con el propósito de que el matrimonio sirviera para tener hijos. Es decir, que un matrimonio, en el plan de Dios, podía ser pleno sin hijos. ¿Bien? Porque el diseño de Dios no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda, le voy a dar una esposa. No dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una ayuda, una esposa para que pueda tener hijos. No, el propósito principal del matrimonio es el compañerismo. Entonces, si bien, insisto, esto era una cultura de la época, era una costumbre de la época, eso no significaba que era algo que el Señor aprobaba. De hecho, esta historia nos muestra claramente que el Señor no aprobaba eso. ¿Sí? Ahora, es evidente en el texto que hay 2 cosas que pesaban en Abraham y en Sara, y especialmente en Sarai. 2 cosas. Primero, su infertilidad. Su infertilidad. De hecho, es lo que le dice Sarai a Abraham. ¿Qué es lo primero que le dice? El Señor no me ha permitido tener hijos. El Señor no me dio hijos. Su infertilidad le pesaba. Y lo segundo es el paso del tiempo. Por eso Moisés nos dice, habían pasado ya 10 años desde que Abraham había llegado a la tierra de Canaán. ¿Bien? Entonces, Sara, su infertilidad y el paso del tiempo, esperando que se cumpliera la promesa del hijo, empezaban a pesar. Ahora, lo cierto es que en esta escena todo está funcionando mal. Todo está funcionando mal. ¿Bien? La impaciencia de Sara, que la lleva a tratar de tomar este asunto por las manos, en sus propias manos. La pasividad de Abraham. No sé si se dieron cuenta, pero Abraham
no hace nada acá, no habla él acá. Él lo único que hace, la única vez que Abraham emite un sonido es cuando le dice, hacé con tu sierva lo que te parezca. Es como para decirle, yo no voy a hacer nada, se te cargó. Es para lo único que habla Abraham en todo este capítulo. O sea, la pasividad de Abraham. Y de hecho, si nosotros miramos con un poquito más de atención, vamos a ver que Moisés escribió esta historia con un lenguaje que intencionalmente quiere recordarnos a lo que sucedió en Génesis 3 con el huerto del Edén. Intencionalmente. Está la mujer que ve un problema, como en el huerto del Edén, la mujer viendo el fruto. Fíjense que utiliza la misma palabra. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Eva tomó del fruto y le dio a su marido. Acá Moisés nos dice lo mismo. Sarai tomó a Agar y se la dio a su marido. Intencionalmente Moisés quiere usar el mismo lenguaje de Génesis 3 para decirnos que acá está funcionando todo mal. Acá estamos volviendo a repetir el mismo error que cometimos al principio. ¿Sí? Una mujer tomando el problema en sus manos, un hombre que no está tomando su lugar que Dios le ha dado como hombre de protector. ¿Sí? Abraham podría haber cortado, haber dicho, no, vamos a esperar. Si el Señor dijo que Él nos va a dar un hijo, vamos a esperar que Él nos lo dé como corresponde. Bien. Y ambos teniendo una visión distorsionada del matrimonio, presionados por su cultura, ¿no es cierto?, por la época, a ver el matrimonio como incompleto sin hijos. En aquella época era una cuestión de estatus tener hijos. ¿Bien? Una cuestión de estatus. ¿El resultado de todo esto cuál es? Bueno, finalmente Abraham tiene un hijo con la esclava de Sarai, ¿bien? La esclava de Sarai se ensoberbece, ¿no es cierto? Dice que empieza a mirar con desprecio a su señora. Sarai se enoja con su marido. Un poco extraño, ¿no? Le dice, culpa tuya, le dice, que el Señor te castigue, que el Señor juzgue por lo que hiciste. Y Abraham se desliga también de la situación. Hacé con ella lo que te parezca. A mí déjame en paz. Es así, ¿no es cierto? Hacé con ella lo que te parezca. Y Agar, ¿cómo termina? Agar termina embarazada en medio del desierto, rumbo a la nada, escapando por miedo al maltrato de su señora, Sarai. ¿Bien? Así termina. Bueno, pero ¿dónde se originó todo esto, mis hermanos? ¿Cuál fue el huevo de la serpiente? ¿Cuál fue la semilla de donde brotó todo esto? La semilla fue la duda, la incredulidad de Sarai y de Abraham en la promesa que Dios les había hecho de darles un hijo. Ellos, en su debilidad, dejaron de ver, ¿qué cosa? Que el que estaba a cargo de cumplir con la promesa era Dios y no ellos. Que Dios había dicho, yo te voy a dar una familia que va a ser más numerosa que las estrellas, más numerosa que el polvo de la tierra, y Dios lo iba a hacer, ¿no es cierto? Ellos dejaron de ver que Dios iba a velar para que ellos tengan el hijo que Él les había prometido. De hecho, Dios no se había olvidado de ellos. Al contrario, en el capítulo anterior que vimos nosotros, que Dios había hecho un pacto con ellos de darles un hijo. ¿Se acuerdan lo que significaba Dios caminando por el medio de los animales? ¿Sí? Que así me haga Dios, que me parta a la mitad como un animal, como estos animales, y yo no cumplo mi palabra. Y eso lo estaba diciendo Dios mismo. Dios mismo estaba poniendo su vida en juego, ¿bien? Para cumplir esa promesa. Y ellos dudaron de eso. ¿Bien? Dudaron de eso. ¿Cuál era la respuesta apropiada? ¿Qué tendrían que haber hecho Abraham y Sarai? La respuesta apropiada al pacto que Dios había hecho con ellos era la fe. Ellos tenían que confiar y habían sido llamados ¿a qué? A edificar toda su vida sobre la convicción de que Dios iba a cumplir con lo que les había prometido. Eso es la fe. Eso es la fe. Así como en un momento su fe los llevó a abandonar la casa y la ciudad en donde estaban establecidos, ¿bien? Y le dieron forma a su vida porque estaban convencidos en que Dios iba a cumplir con su promesa. En esos 10 años, que se estaban haciendo muy largos, es verdad, pero
ellos debían seguir edificando su vida sobre la convicción, sobre la esperanza de que Dios no iba a faltar a su palabra. De que Dios no iba a faltar. Esa era la respuesta apropiada. Ellos debían recordar siempre que el Señor iba a cuidar de ellos, que el Señor iba a velar por ellos, que ellos no se tenían que hacer cargo de que se cumpliera la promesa, ¿sí? Y en el momento en el que ellos dejaban de velar por eso, lo que nosotros observamos es que su fe se debilitaba y ellos fallaban. Como pasó cuando Abraham vio que había escasez en la tierra de Canaán y se fue a Egipto. Y ahí también fue todo un fracaso. Ahora ven que la promesa del hijo se está retrasando, no le ven salida y también buscan un atajo y fracasan. Fracasan. Y esta es la primera escena. Esto es lo que está pasando en la casa de Abraham. Bien, fíjense que no es solamente un problema familiar, no es solamente un desacuerdo de cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Hay un problema de incredulidad en la promesa de Dios que los lleva a tomar ciertas decisiones que no solamente son contrarias a la voluntad de Dios, sino que son ciertas decisiones que lo que están mostrando es su duda, su fracaso en confiar en lo que Dios les había prometido. Pero quien está por aparecer en la segunda escena es el héroe del libro de Génesis. Y vemos acá en la segunda escena que ya no es en la casa de Abraham, ahora es en el desierto. Es en el desierto. Agar se encuentra con un personaje que aparece ahora por primera vez en el Antiguo Testamento, que es el llamado el ángel del Señor. ¿Bien? Así que luego de ser maltratada por su señora, Agar, ¿qué hace? Huye de la casa. En un acto impulsivo se va. ¿Sí? Fíjense, como decíamos recién, era una jovencita, era esclava, estaba embarazada, ella no tenía muchas opciones en el desierto. ¿Sí? Quizás por eso, cuando nosotros la vemos acá, lo único que se le ocurrió hacer, quizás después de huir por varias horas, fue sentarse al lado de un pozo de agua y no sé, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cierto? Una huida intempestiva y ahora sentada en un pozo con nada más que dunas de arena a su alrededor. ¿Sí? ¿Y quién aparece? El ángel del Señor. Versículo 8 le dice a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Fíjense la confusión que tenía Agar, fíjense lo impulsivo que había sido su vida, la falta de claridad que tenía, que cuál es su respuesta. Huyo de la presencia de mi señora Sarai. ¿Sí? Sabía de dónde había venido, pero no podía responderle hacia dónde estaba yendo. ¿Sí? Era una pobre niña que sabía que si miraba atrás estaba su señora, de quien había escapado. Quizás sería bueno aclarar que en aquella cultura, cuando un esclavo escapaba, la pena era la muerte. Era la muerte, ¿sí? Y no sabía a dónde ir. Necesitaba un rumbo, necesitaba una esperanza. Y justamente a eso había venido el ángel del Señor. ¿Sí? ¿No sabes a dónde ir? ¿No sabes a dónde ir? Versículo 9. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Eso fue lo que le dijo el ángel del Señor. Bien, insisto, había una pena de muerte sobre los esclavos que huían, así que el mandato del ángel del Señor para Agar era muy arriesgado, ¿sí? Ella sabía que ella y su hijo corrían peligro. Ella era una esclava que había huido. En el mejor de los casos, su señora la podía rechazar y en el peor de los casos le podía quitar la vida. Pero el ángel del Señor le da esperanza. Fíjense el versículo 10. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar su multitud. El Señor había enviado su ángel para darle a Agar la promesa de que si regresaba no solo iba a cuidar de ella, de que su señora no le haga ningún daño, sino que también iba a cuidar de su hijo.
iba a convertir a su hijo a la larga, ¿qué? En una gran nación, en una multitud, dice, que no se iba a poder contar. Pero más, le dice más todavía, no solo volvete que yo te voy a cuidar, volvete que yo voy a cuidar de tu hijo y lo voy a multiplicar, sino que le dice, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ismael significa Dios oye, eso es lo que significa el nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos, la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. En otras palabras, Agar, el Señor te escuchó. Estabas ahí sentada en el pozo, no sabías qué hacer, no sabías qué iba a hacer de tu vida, ni siquiera entendías lo que habías hecho, y el Señor te vio, el Señor te escuchó. ¿Sí? Fuiste orgullosa, te portaste mal con tu señora Sarai al despreciarla, pero el Señor es compasivo. Él te escuchó y vino a darte un rumbo, vino a darte una esperanza. Él cuida de vos, Agar. Él cuida de vos, su oído está atento, Él escucha. Él escucha. Tu hijo va a ser, cuando tengas a tu hijo en brazos, vivo, tu vida a salvo, la vida de él a salvo, vas a tener un testimonio viviente de que el Señor te escuchó esta tarde en este pozo. Que Él te cuidó, que te veló para que estés a salvo. Por eso, aquel día en el desierto, Agar hizo algo que nunca más una mujer va a hacer en todo el resto de la Biblia, que es ponerle un nombre a Dios. Ponerle un nombre a Dios. En aquel momento, dice, Agar llamó al Señor que se le había aparecido, el Señor que ve. Tú eres un Dios que ve. Tú eres un Dios que ve. Porque ella dijo, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? ¿Estoy todavía con vida después de ver a Dios? Cuando Agar reconoció que Dios cuidaba de ella, ¿sí?, su expresión fue la de ponerle un nombre al Dios que se le había aparecido. Eso fue lo que le salió y lo llamó el Dios que ve, el Dios que ve. Pero déjeme hacerle una aclaración. Déjeme hacer una aclaración. Cuando dijo el Dios que ve, no dijo solamente el Dios que es un espectador. No es ver en ese sentido. Es ver en el sentido de cuidar. Es ver en el sentido de cuidar. ¿Sí? De hecho, ¿vieron la siguiente pregunta cuando dice, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Las personas que saben hebreo sugieren que una traducción posible para esta pregunta es, ¿en verdad he visto aquí a aquel que cuida de mí? Esa fue la pregunta que se hizo Agar. ¿Sí? ¿En verdad he visto aquí a aquel que cuida de mí? ¿Pueden escuchar, mis hermanos, la esperanza que hay en la exclamación de Agar? La esperanza, fíjense en la esperanza, no surgió del hecho de que el Señor haya cambiado su circunstancia. Ella seguía en el desierto, ella seguía en la misma situación, ella si miraba a las tiendas de Abraham, ella seguía mirando a una señora que estaba enojada con ella. ¿Sí? El Señor no había cambiado su situación, al contrario, desde el punto de vista humano la había complicado la situación cuando le mandó a volver. Las cosas se habían complicado. Sin embargo, saber que el Señor la había escuchado cambió su perspectiva de la realidad que ella estaba viviendo. Ella supo en ese momento que el Señor la había escuchado y que el Señor iba a cuidar de ella. Acabo de ver acá al Dios que cuida de mí. Y eso fue lo que cambió todo, desde la perspectiva de Agar. ¿Y qué es lo que termina haciendo Agar? Ella vuelve a su casa y efectivamente vive. Nosotros terminamos esta historia leyendo que nace Ismael y Abraham lo recibe como su hijo. ¿Sí? Abraham lo recibe como su hijo y Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre que el ángel le había dado, Ismael. Ismael. Esta es la historia. Esta es la historia.
ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esta historia? ¿Por qué Moisés escribió esta historia? ¿Sí? Como parte de todo lo que nos viene contando. ¿Bien? En otras palabras, ¿cuál es la gran lección que el Espíritu Santo quiere que aprendamos con esta historia? Bueno, la gran lección que tiene esta historia es que Dios se revela como el cuidador de su pueblo. ¿Sí? Y que la respuesta apropiada a esta revelación de Dios es la confianza humilde en su cuidado a pesar de las circunstancias. Esta es la gran lección que tiene esta historia. Y esta lección la aprendemos con una moneda de dos caras, mis hermanos. Porque esta historia tiene una gran ironía. ¿Cuál es la gran ironía? Es que aquellos que deberían haber vivido a la luz de la revelación de que Dios cuida de los suyos eran Abraham y Sarai. Y ellos fracasaron en esta historia en vivir a la luz de esa verdad, a la luz de esa revelación de Dios. Y fue la esclava egipcia en el desierto la que pudo ver al Dios que cuidaba de ella. ¿Lo ven? Abraham y Sarai, a quien Dios se les había aparecido, con quien habían caminado 10 años bajo el cuidado de ese Dios, bajo la protección de ese Dios, con quien ese Dios había hecho un pacto, ellos tenían una revelación mucho más grande que la que tenía Agar. Ellos sin duda deberían haber respondido a esa revelación del Dios que cuida de los suyos. Sin embargo, ellos no fueron capaces en esta historia de confiar plenamente en el cuidado que Dios tenía sobre ellos. No fueron capaces. Ellos intentaron, ¿qué cosa? Buscar la manera de suplir ellos aquello que ellos pensaban que Dios no estaba haciendo por ellos. Y la gran ironía, ¿cuál es? Es que esa esclava que vivía, que hacía sus tareas todos los días en la casa de Abraham y de Sarai, que debería haber visto a ese Dios a través de la fe de Abraham y Sarai, ¿dónde se tuvo que encontrar? ¿Dónde aprendió esa esclava que Dios era un Dios que cuida de los suyos? En el desierto. No en la casa de la familia con la cual Dios había hecho un pacto. No en esa casa en donde se tendría que haber respirado la confianza y la esperanza en que Dios iba a cuidar de ellos. Tuvo que aprenderlo en el desierto, huyendo de aquellos que deberían haberle mostrado quién era el Dios que cuidaba de los suyos. ¿Bien? Esa es la gran ironía. Esa es la gran ironía. Ahora, esta historia nos deja muchas lecciones, mis hermanos. La primera y la más importante es justamente que el Señor es el Dios que escucha el clamor de los suyos y que cuida de su pueblo. Esa es la primera de las grandes lecciones. Él escucha el clamor de los suyos. Él cuida de su pueblo. Mis hermanos, no dejen que las circunstancias que nos atraviesan a nosotros debajo del sol nublen nuestros ojos y nos impidan ver la luz de esta verdad. Él cuida de sus hijos. Él cuida de sus hijos. Él va a cumplir sus promesas con sus hijos. ¿Sí? En esta historia el cuidado de Dios, ¿qué es el cuidado de Dios en esta historia? Bueno, es su compromiso para cumplir con su promesa a Abraham y Sarai. Ese es su compromiso. Abraham y Sarai tendrían que haber confiado en que Dios iba a cumplir con su promesa. También es su compromiso a sostener a Abraham y a Sarai mientras la promesa no se cumple. Eso es muy difícil a veces, ¿no es cierto? Muy difícil cuando esperamos que ciertas cosas sucedan en el tiempo, se van dilatando, se van dilatando, se van dilatando, nos consume la impaciencia, ¿bien? Bueno, pero acá había algo que es muy diferente. Nosotros por ahí podemos esperar que algunas cosas pasen. Esperamos que ciertas cosas mejoren, bueno, pero son todas cosas que Dios no nos prometió a nosotros. Sin embargo, en el caso de Abraham y Sarai, Dios les había prometido darles un hijo. Dios se los había prometido, ellos tenían la palabra de parte de Dios y lo que estaban experimentando era que pasaban los años y el hijo no llegaba. Y con el tema de tener hijos hay una cuestión muy, muy clara con el tema de la edad. ¿Sí? No es como esperar cualquier otra cosa. La edad va poniendo un límite, ¿verdad? La edad no solamente juega la impaciencia, sino juega esto, bueno, pero ya estamos viejos. Ya estamos viejos.
Pero ellos eran llamados a confiar en que Dios iba a cuidar de ellos, porque Dios se había comprometido a cuidar de ellos. Se había comprometido a ser su Dios. Se había comprometido, en este caso específico, a darles un hijo. A darles un hijo. Y ellos fracasaron, ellos fallaron en este momento en confiar en que Dios iba a cumplir con su promesa, iba a cuidar de ellos. Iba a cuidar de ellos. ¿Sí? Mis hermanos, nunca piensen que el Señor se olvidó de ustedes. Nunca piensen que el Señor se olvidó de ustedes. Nunca piensen que Él va a dejar alguna de sus promesas sin cumplir. ¿Sí? Nunca vivan su vida como si no tuviesen un Dios que cuida de sus almas. Nunca vivan su vida como si no tuviesen alguien que cuida de ustedes. Porque Dios es el Dios que ve y que oye. Él cuida de los suyos. Vivimos delante de la presencia de aquel que cuida de nosotros, de aquel que cuida de nosotros. Si nosotros somos de Cristo, si nosotros hemos venido a la fe en Jesús, somos parte de su familia, Él tiene un compromiso inquebrantable para poder llevarnos al hogar hasta el final. Él nos va a llevar hasta el final, ¿sí? Él va a cuidar de nosotros. Pero en segundo lugar, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que la respuesta apropiada al cuidado de Dios es la fe. Es la fe. Los hombres y mujeres que experimentan la frustración, como Abraham y Sarai, o que experimentan la desesperanza, como Agar, en el día a día, tenemos que aprender a alzar nuestros ojos al cielo y a confiar en este Dios que se revela como un Dios que escucha, un Dios que mira, un Dios que cuida. ¿Bien? Pero acá quiero hacer una aclaración. Cuando digo que la respuesta apropiada a esta revelación del carácter de Dios es la fe, ¿sí? No estoy hablando de la fe como una especie de optimismo, ¿no es cierto? Mis hermanos, la fe no es pensamiento positivo. Eso no es la fe. No es la esperanza de que porque Dios está de nuestro lado, Él va a hacer que todo salga de acuerdo al plan. Eso no es la fe, eso es superstición. Eso es superstición. Y en los peores casos hasta es blasfemia, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos personas que casi que le dan órdenes a Dios, diciéndoles que Dios haga esto o aquello a favor de ellos. La fe no es eso, la fe no es optimismo. La fe no es optimismo. De hecho, como decíamos hace un momento, cuando nosotros vemos cuál es el cuidado que Dios estaba dándole a Abraham, a Sarai y a Agar, ese cuidado no involucraba quitarles todas las cosas que estaban viviendo. Abraham y Sarai pasaron 10 años en donde tuvieron que soportar la soledad y esperar al hijo que no llegaba. Agar tuvo que estar en el desierto y en el desierto fue donde se encontró con el ángel y el ángel le prometió que Dios iba a cuidar de ella. ¿Sí? La fe no tiene que ver con, bueno, no importa, Dios está de nuestro lado, somos más que vencedores y todo. No es eso la fe. No es optimismo, no es pensamiento positivo, no es nada de eso, no es ninguna de esas supersticiones. De hecho, toda la historia de Abraham que estamos siguiendo en esta parte de Génesis, nos va como construyendo una definición de lo que es la fe, ¿verdad? Nos va como mostrando a través de diferentes historias y escenas qué significa confiar en Dios. Y podemos decir, más o menos, de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de la historia de Abraham, que la fe es una firme esperanza en que Dios va a cumplir su promesa de redención. Una firme esperanza en que Dios va a cumplir su promesa de redención. Una esperanza por la que vale la pena abandonarlo todo en esta vida. Vivir como un extranjero debajo del sol. Perder toda seguridad y esperanza en este mundo para poder ver a Dios cumpliendo su promesa. Eso es lo que nosotros vemos en la vida de Abraham. Eso es. Es una firme convicción, una firme esperanza en que Dios va a cumplir su promesa de redención. De redención. Dios nunca prometió que su cuidado sobre nosotros sería evitarnos el dolor. Nunca lo prometió.
Nunca prometió que su cuidado sobre nosotros iba a ser evitarnos las dificultades. No lo prometió. Él nunca prometió que nos iba a dar todas las cosas que nosotros quisiéramos. Nunca lo prometió. Dios nunca prometió usar su soberanía, su autoridad y su poder para ayudarnos a cumplir nuestras metas, para librarnos de nuestros fracasos, ni mucho menos para que suframos lo menos posible. Eso no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Dios, por medio de Jesús, hizo un pacto con nosotros en donde prometió ¿qué cosa? Salvarnos de la culpa, del poder y de la presencia del pecado para que podamos vivir junto a Él y para que Él pueda vivir con nosotros. Eso es lo que significa llevarnos de regreso al Edén. Eso es lo que Dios prometió, ¿sí? Y mi hermano, si usted ha venido a Cristo, si usted ha venido de verdad a Cristo, es porque ha sentido justamente ese poder, el poder del pecado, la presencia del pecado, la culpa del pecado. Es porque ha entendido que la justa condenación que pesa sobre su cabeza es la condenación eterna. Pero ¿qué más? Si usted es de Cristo, no solo ha entendido eso, también pudo ver que Cristo crucificado, ¿sí?, es el poder de Dios para librarnos de esa culpa, de ese poder y de esa presencia del pecado en nuestras vidas, de la maldad. Entonces, si nosotros vemos esa realidad con nuestros ojos, con los ojos de la fe, ser cristiano, ¿qué significa? Significa confiar en que Dios va a cumplir en nuestras vidas su promesa de redimirnos del poder del pecado, de la presencia del pecado, de la culpa del pecado. Y que por esa esperanza estamos dispuestos, como lo estuvo dispuesto Abraham, a dejarlo todo en esta vida. A vivir como un extranjero debajo del sol, despreciando absolutamente todo con tal de ver esa promesa cumplida en nosotros. Con tal de ver esa promesa cumplida en nosotros. Llegando a considerar al pecado en nuestras vidas, con el que todavía luchamos y con el que todavía tenemos que convivir, como la peor de todas las maldiciones con las que tenemos que cargar. Con la que tenemos que cargar. De manera que, todo lo que Dios esté haciendo en nuestras vidas hoy, para librarnos del poder temporal que el pecado tiene sobre nosotros, ¿sí?, incluso aunque eso signifique pasar por dolor y pasar por aflicción, es parte del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Es parte de su cuidado. Dios afligiéndonos, Dios introduciéndonos en el horno de la prueba para purificar nuestra fe y para librarnos del pecado. Eso es lo que significa que Dios está cumpliendo su promesa de redención. Eso es lo que significa. Entonces, yo les pregunto, mis hermanos, ¿no les parece que a veces ponemos demasiada atención pidiéndole a Dios que nos libre de las aflicciones de este tiempo presente? ¿No les parece que a veces estamos demasiado enfocados y perdemos de vista que Dios usa esas aflicciones para hacernos más como Jesús? Que esas aflicciones son parte de su cuidado en nosotros. Que esas aflicciones son parte de su obra de redención, de redimirnos de la presencia del pecado en nuestras vidas hoy, en el acá y en el ahora. A veces pesan tanto sobre nosotros las aflicciones circunstanciales que parece que es lo único que nos preocupa. Parece que lo único que nos interesa es pedirle al Señor que nos libre de ellas. Que nos libre de ellas. Parece que nuestra obsesión está en poder estar tranquilos y vivir una vida en paz, cuando Dios está trabajando y está cuidando de los suyos. ¿Cómo? Santificándolos, librándolos del pecado con el que todavía luchan. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1 que Dios nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No nos escogió en Cristo para que tengamos una vida sencilla. Él nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y Él, mi hermano, si usted es de Cristo, Él está haciendo eso en su vida.
lo está santificando, está limpiándolo de todas sus manchas. Está trabajando en sus debilidades, está trabajando en sus inmadureces, está trabajando en aquellos pecados con los que usted lucha. Y muchas veces para hacerlo lo va a hacer a través de la aflicción. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Él cuida de usted. Él cuida de usted. Cuando lleguemos a ese día final y podamos ver, aunque sea en parte, lo que fue nuestra vida acá y aquella infinidad de cosas que Dios hizo en nuestra vida sin que siquiera nosotros nos demos cuenta, vamos a poder ver cómo Dios utilizó aquellas cosas de las que hoy le pedimos que nos libre, cómo las utilizó para fortalecer nuestra fe. Y que si Dios no hubiese fortalecido nuestra fe de esa manera, no hubiésemos sido capaces de perseverar hasta el final. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y vamos a poder decir gracias, gracias. Él cuidó de nosotros. Nosotros estamos frente al Dios que cuida de nosotros. Y mientras Dios lo introduzca en estas aflicciones, Él va a seguir cuidando de usted. Él va a cuidar de su alma, Él va a guardar su fe. Él va a hacer un escudo alrededor suyo. Usted va a andar por el valle de las lágrimas, pero no lo va a hacer solo. No lo va a hacer solo. ¿Y el resultado qué va a ser? Redención. Una familia de personas, de hombres y mujeres más parecidos a Jesús. La tercera lección que quiero que consideremos, ¿bien?, tiene que ver con esta historia un poquito divertida que compartíamos al principio, ¿no es cierto? Y es que la promesa de redención Dios la cumple sin ayuda de los hombres. Sin ayuda. Dios no quiere que le ayudemos. ¿Sí? Si usted va y se presenta a Dios, ¿en qué puede ayudar? Dios le va a decir, anda y sentate. Eso es lo que va a hacer. Dios no quiere su ayuda. Dios no la necesita. De hecho, en este libro, en el libro de Génesis, es muy claro que incluso los mejores de entre los seres humanos son un estorbo cuando intentan ayudar a Dios a cumplir con su promesa. ¿Sí? Son un estorbo. Cuando intentamos hacernos cargo nosotros de nuestra redención, lo que hacemos es obstruirla, obstaculizarla. ¿Bien? ¿Cuál fue el problema con Saraí? El problema con Saraí fue que ella pensó que ella podía sobreponerse a su infertilidad. Y de un plan ella para suplir lo que Dios no estaba haciendo. ¿Bien? De paso, ¿no es cierto? Mencionamos al principio. Era una costumbre de la época. Esto de, bueno, yo no puedo tener hijos, te traigo mi esclava. Y cuando digo que era una costumbre de una época, no quiero como disminuir el peso de lo mal que hizo Sara. No, al contrario. Tenemos que prestar atención, ¿no es cierto? Todos somos hijos de una época. Y todos somos ciegos muchas veces a ciertos pecados culturales, que como todo el mundo los hace, como es muy común, hasta quizá no nos damos cuenta. ¿Bien? Nosotros no tenemos que dejar que nuestra conciencia se moldee por la cultura, sino por la palabra de Dios. Sino por la palabra de Dios. ¿Sí? Dicho esto, ese fue el problema de Saraí. No estuvo dispuesta a esperar y pesó más en su corazón el paso del tiempo, su infertilidad. ¿Bien? ¿Y qué hizo? Intentó poner su granito de arena en el cumplimiento de la promesa. Pero está claro que esta historia también Moisés la escribió para enseñarnos que Dios no necesita nuestra ayuda. Que la promesa de redención no tiene que ver con el esfuerzo humano. No tiene que ver con el esfuerzo humano. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Sí? No podemos cumplir con todo lo que necesita ser hecho. No podemos. No podemos ayudar a que Dios nos salve, a que Dios cumpla su promesa de salvación. No podemos. La salvación es únicamente del Señor. Viene únicamente del Señor. Como lo dijo algún predicador muy conocido, si la salvación es 99% del Señor y 1% del hombre, ya es por obras. Ya es por obras. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La victoria sobre la serpiente, la redención, el perdón y la transformación que necesitamos en nuestros corazones solamente descansan en el poder de Dios.
Solamente descansa en el poder de Dios. De manera que, un mensaje acá, una lección para aquellos de ustedes que aún no son de Cristo, que aún no se han arrepentido de sus pecados, que aún no tienen al Salvador. Ustedes tienen que saber que no pueden esperar a arreglar sus vidas, arreglar todo lo que tiene que ser arreglado en sus vidas para luego pensar que de esa manera van a poder seguir al Señor. No pueden hacerlo porque no pueden. Porque no pueden arreglar sus vidas, no pueden reformar sus vidas, no pueden cumplir con todo lo que tiene que ser hecho. No pueden. Por eso el mensaje de la Escritura es que la salvación no es por obras. Dios no les va a dar a ustedes la salvación como una recompensa por las cosas buenas que ustedes hayan hecho. Eso es lo que significa que no es por obras. La salvación no se gana, la salvación se recibe por la fe. La salvación se recibe por la fe. La salvación no es algo que yo compro en la presencia de Dios con mis recursos. La salvación es algo que recibo como un mendigo. Eso es la salvación. Eso es el perdón de los pecados. Si no lo puedo comprar. Entonces escuchen esta historia, la historia de Abraham, de Saraí, de Agar, y aprendan que no pueden colaborar con su salvación. No pueden. No pueden perdonarse a sí mismos sus pecados. No pueden quitar las manchas que ya tienen. No pueden quitar ese corazón que va a seguir pecando. No lo pueden cambiar. No pueden. Lo único que puede hacer que ustedes sean salvos es confiar en aquel que va a cumplir con su palabra. Y que si vienen a Jesús en arrepentimiento y fe, confiando en que toda la condenación que ustedes merecen fue ya cargada por Él en la cruz, y esperando y confiando en su perdón, entonces Él los va a recibir. Él lo va a recibir. Porque como lo dice el apóstol Pablo más adelante, ¿sí? Los verdaderos hijos, los verdaderos receptores de la promesa de redención, no son los hijos físicos de Abraham, son los que creen en la promesa. Esos son los verdaderos. Esos son los verdaderos. Y si ustedes creen en la promesa de redención, que fue materializada por Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario para perdonar a los pecadores, si ustedes creen en esa promesa de redención, si ustedes como Abraham están dispuestos a edificar el resto de su vida sobre la convicción de que Dios en Cristo perdona todos sus pecados y están dispuestos a dejarlo todo por la convicción de que Dios en Cristo perdona todos sus pecados, Dios en Cristo perdonará todos sus pecados. Esa es la verdad. Sin ayudas, sin estorbos, solamente por la gracia y por el poder de Dios. ¿Vamos a orar?